Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Radiología y Fenómenos de Transporte que tenemos todos los viernes al mediodía como parte de este laboratorio que se encuentra en la UNIES de la FE Zaragoza Campus 2, es el laboratorio 7 del primer piso. Agradezco a los colaboradores, a los coorganizadores del seminario, el maestro Luis Antonio Ramírez Torres, el doctor Luis Medina Torres, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, eh, y a los doctores que nos acompañan, la doctora Guadalupe Sánchez, gracias por acompañarnos. Y les voy a dejar en esta ocasión que haga la presentación, pues el doctor Edson Emilio, yo que él es el director de tesis de Nadia. Adelante, doctor Edson. Sí, muchas gracias. Primero que nada, bienvenidos a todos los que están aquí en este espacio que es suyo. Pues yo tengo la fortuna de presentar a una de mis estudiantes, de mis mejores estudiantes, aparte es alguien que queremos mucho en el grupo, es Estrada Lugo Nadia Vela, que fue mi estudiante en masa, en laboratorio de séptimo, de octavo y de noveno, y ahorita ya tiene terminada su tesis, que la va a presentar en febrero, la primera semana. El título de esto es Mecanismos inerciales, viscoelásticos y de solvente aplicados a la descripción del flujo pulsátil en un líquido de Jeffries. Parte de lo que nos hemos dedicado en el grupo es a estudiar sistemas biológicos, ¿no? Y es parte de un proyecto que nosotros traemos de crear un posgrado en bioingeniería. Entonces, esos trabajos refuerzan esa dirección. Los directores de tesis son un servidor, el coasesor es doctor Fausto Calderas García, el coasesor es doctorante, maestro en ciencia Luis Antonio Ramírez Torres. Los sinodales de este trabajo son la ingeniera química Domingo Ortiz Bautista y la doctora María Guadalupe Juárez Salinas. Entonces, sin más que presentar, Nadia, pues este espacio es tuyo y bienvenida a todos los que están aquí. Adelante. Muchas gracias, Nadia. Muchísimas gracias. Bueno, como ya se mencionó, el tema es mecanismos inerciales, viscoelásticos y del solvente aplicados a la descripción del flujo pulsátil de un líquido de Jeffries. Como parte del contenido tenemos lo que es la introducción, la motivación, los antecedentes, los objetivos, la hipótesis, el problema físico, ecuaciones de continuidad en transporte, el modelo matemático, lo que son las variables y grupos adimensionales, las simulaciones que se llevaron a cabo en el programa de matemática versión 13.0, los análisis de resultados, conclusiones, trabajo futuro, bibliografías y los agradecimientos. Como parte de la introducción, partimos de lo que es el modelo matemático de Jeffries. Este modelo lo que va a hacer es describir el comportamiento mecánico de un sistema, el cual se encuentra en paralelo con la configuración de Maxwell, donde la configuración de Maxwell se conforma de un polímero más una parte elástica, que conocemos como la elasticidad de Hooke. Aunado a esto, tenemos lo que es el modelo mecánico de Jeffries, que como ya mencionamos, se conforma de un solvente en paralelo con la parte del polímero en serie, con un resorte. Que a diferencia del sistema mecánico de Newton, pues se va a conformar únicamente del solvente sin elasticidad. Para el caso del sistema mecánico de Maxwell, se conforma de un polímero en serie con un resorte. Finalmente lo que tenemos es el sistema mecánico de Kelvin-Boyle, el cual se conforma únicamente de un solvente en paralelo con un resorte. Continuando con la parte de introducción, tenemos lo que es la permeabilidad dinámica, que pues en términos, este término está asociado a la conductividad del medio con respecto a un fluido y nos indica qué tan fácil el fluido va a fluir a través de un medio. Dentro de este concepto tenemos lo que es la permeabilidad intrínseca, que está relacionado con fluidos de Newton, y la permeabilidad de Darcy, que está relacionado con fluidos no newtonianos. La permeabilidad intrínseca está en función de la porosidad o bien de la geometría
sin tomar en cuenta las propiedades del fluido. Este comportamiento lo podemos observar en la figura 3, donde se observa la curva típica de permeabilidad dinámica de un fluido newtoniano en función con la frecuencia, donde se observa un carácter disipativo del fluido newtoniano, es decir, que bueno, la amplitud de las perturbaciones con frecuencias altas son atenuadas en comparación con las perturbaciones en frecuencias bajas. En la parte real que podemos observar, que es esta línea continua, observamos una curva de relajación. Este comportamiento pues, va a ser muy característico de un fluido newtoniano. Y por otro lado tenemos lo que es la parte imaginaria. Aquí en esta parte observamos una curva resonante. Esto pues debido a la viscosidad que contiene nuestro fluido. También podemos señalar que el punto máximo está asociado a las propiedades biológicas del fluido. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que va a estar asociado al tiempo de relajación de Maxwell y todos los tiempos secundarios van a estar asociados a diferentes propiedades materiales. Por otro lado, pues tenemos lo que es la permeabilidad de Darcy. Lo que distingue este concepto es que relaciona las propiedades tanto del fluido como del medio. Este comportamiento lo podemos ver en la figura 4, donde esta figura lo que trata de hacer es describir el comportamiento de la permeabilidad de un fluido viscoelástico, donde se observa una curva dominante seguida de un tren de picos secundarios. Esto se ve en la parte real, dando a notar el efecto elástico para frecuencias específicas. Se presenta un caso muy similar en la parte imaginaria, sin embargo, aquí hay una pequeña diferencia, la cual es que aquí se presenta una antirresonancia y una discontinuidad. Al analizar pues, detalladamente la transmisión entre la respuesta viscosa y elástica, obtenemos el valor crítico donde pues, el comportamiento va a cambiar de ser disipativo a ser un comportamiento elástico. Tenemos aquí lo que es la velocidad de fase y la velocidad de grupo, que acoplando estos dos conceptos, podemos decir que se emplean para describir la velocidad con la cual la onda cambia de fase y la velocidad a la que se propaga la onda. Específicamente, pues la velocidad de fase lo que va a hacer es se refiere a varias ondas de diferentes valores de frecuencia, produciendo un pulso ondulatorio en un medio dispersivo, donde dichas ondas se van a desplazar a diferentes velocidades y la velocidad de fase va a estar dada por se define por la expresión que estamos viendo aquí, que es el cociente de la frecuencia entre el parámetro beta. Donde el parámetro beta pues está definido por la expresión que estamos ahí planteando, que está subrayada en amarillo del lado izquierdo. Tenemos lo que es la velocidad de grupo. Este concepto lo que va a hacer es describir el movimiento a lo largo del espacio, acoplando el paquete de ondas que viene siendo lo que es la velocidad de fase, con diferentes frecuencias superpuestas entre sí. Este concepto está expresado como la derivada de la frecuencia, es omega, entre la derivada de beta, siendo beta pues el inverso de una longitud característica, que en este caso va a ser el inverso de la longitud de onda. La forma en que se relaciona la velocidad de fase y la velocidad de grupo con el modelo viscoelástico de estudio se da por la expresión que tenemos del lado derecho, la cual nos dice que es 1/2 más la derivada parcial del logaritmo natural del operador viscosidad entre la derivada parcial del logaritmo natural de la frecuencia. Donde si el resultado es diferente de 1, significa que va a presentar un comportamiento dispersivo. Por lo tanto, se trata de un fluido viscoelástico resonante, tal como pues, lo muestra en la figura 7 del lado izquierdo. Caso contrario a la simulación del lado derecho, donde el resultado de aplicar esta expresión es igual a 1, por lo tanto no va a presentar una dispersión. Entonces, en este caso, pues estamos hablando de un comportamiento de un fluido newtoniano. Entonces, lo que estamos viendo aquí en general en la figura 7
es que si la velocidad de fase y la velocidad de grupo son diferentes a 1, entonces vamos a obtener la información suficiente para que se presente esta resonancia característica de un fluido viscoelástico. Respecto al flujo pulsátil, pues este se define como la relación del gradiente de presión constante más una contribución del tiempo. Lo que anteriormente pues menciono es que se está planteando mediante la expresión que estamos viendo aquí, donde epsilon lo que va a representar va a ser un parámetro perturbativo, es decir, que relaciona la amplitud que va a tener la onda. En la figura 8 observamos el comportamiento del gradiente de presión, donde primero tenemos representado por la línea verde el comportamiento de un gradiente de presión sin un pulso. Al momento de nosotros introducir un pulso, entonces estamos ya hablando de un gradiente de presión pulsátil. Es decir, pues que ya va a presentar esas pequeñas ondas que estamos viendo allí. Y como les comentaba, pues lo que va a hacer epsilon es controlar la amplitud que van a tener esas ondas dentro del pulso. Ahora bien, para entender un poco más el concepto anterior, voy a definir lo que es el gradiente de presión pulsátil, donde este término se define como la variación de presión de un fluido entre dos puntos dentro de un tubo. Sabiendo que el término gradiente se refiere al cambio de la propiedad con respecto a la longitud en el espacio, entonces el gradiente de presión pulsátil será este mismo cambio, pero con un pulso. Este concepto está dado por la expresión que se plantea del lado derecho, la cual nos dice que el gradiente de presión es igual a la diferencia de presiones entre una determinada longitud por 1 más epsilon, el cual controla la amplitud de la onda, más agregando una contribución trigonométrica, que en este caso vuelve a ser el coseno. Tenemos lo que es el flujo viscoelástico, que se define como aquel que tiene un comportamiento tanto líquido como sólido y por lo tanto va a presentar ambas propiedades. En la parte elástica tenemos lo que es un flujo que al momento o un material, perdón, que al momento de nosotros introducir un esfuerzo, este material va a presentar una deformación, pero al momento de que este esfuerzo es cesa, entonces nuestro material va a volver a su forma original. Por otro lado, en el inciso B tenemos lo que es un comportamiento viscoso. ¿Esto qué quiere decir? Que al aplicar un esfuerzo, se va a deformar, pero a diferencia del otro, pues no va a presentar esa recuperación de forma. Y por último tenemos el inciso C, que es el comportamiento viscoelástico. Lo que define a cuerpo o más bien fluido es que al momento de nosotros aplicar un esfuerzo va a recuperar su forma original pero de forma parcial. Continuando con esto, pues tenemos también la función de transferencia. Esta, pues básicamente lo que va a hacer es relacionar nuestra variable de entrada y la variable de salida en un estado dinámico, donde pues la variable de entrada tenemos que va a ser un gradiente de presión y la variable de salida va a ser un flujo volumétrico. Como parte de la motivación, tenemos lo que es la anemia y hemofilia. Ambos casos se caracterizan por ser una especie de alteración sanguínea, donde específicamente la anemia pues se caracteriza por presentar una disminución de glóbulos rojos dentro de la sangre. Y la hemofilia pues se define por carecer de proteínas esenciales para poder taponar las lesiones de vasos sanguíneos o simplemente pues es la falta de coagulación de la sangre. Pero lo que relaciona ambos casos es que al momento de presentar estas alteraciones, la viscosidad del fluido se va a ver afectada. Como parte de los antecedentes, tenemos estos artículos, donde el primero, pues,
plantea la resonancia de fluidos newtonianos en microtubos elásticos mediante soluciones analíticas, haciendo uso de lo que es el concepto de permeabilidad dinámica. También tenemos este otro artículo que lo que trata es un modelo simple para la permeabilidad dinámica de fluidos viscoelásticos. Está tratando aquí los conceptos de permeabilidad estática, dinámica, dentro de fluidos viscoelásticos como es pues, la sangre humana. Tenemos este otro artículo que trata sobre la huella de fluidos, que son patrones de flujo que siguen estos sistemas. Nuevamente hace uso de lo que es la permeabilidad dinámica, flujo pulsátil. Del lado derecho tenemos este otro artículo que lo que está trabajando es la permeabilidad dinámica dentro de oclusiones centrales y periféricas, partiendo de geometrías cilíndricas mediante series de Fourier, con un control de flujo viscoelástico ajustando la frecuencia durante las oclusiones. Y este último artículo que está haciendo un enfoque analítico para el flujo sanguíneo pulsátil en las arterias mediante el modelo elástico generalizado de Darcy. Como parte de la hipótesis, se plantea que si el efecto de incorporar un ruido al gradiente de presión pulsátil modifica el flujo volumétrico pulsátil, entonces este cambio será cuantificable a través de la función de transferencia compleja en números adimensionales en función de las propiedades materiales del medio. Como parte de los objetivos tenemos lo que es el objetivo general, el cual es analizar el efecto del gradiente de presión pulsátil sobre el flujo volumétrico de un líquido viscoelástico fluyendo en geometrías cilíndricas, y el particular que es obtener un modelo, una ecuación diferencial parcial que describa los cambios de la velocidad en función de los mecanismos inerciales viscoelásticos y del solvente asociados con el fluido. Aplicar el formalismo de Fourier para obtener la función de transferencia compleja que describe la relación de las variables de entrada, que es nuestro gradiente de presión, y las variables de salida, que es el flujo volumétrico. También se planteó que obtener expresiones analíticas para la velocidad axial, flujo volumétrico y factor de fricción del sistema de estudio. Y por último, pues aplicar los resultados a un fluido modelo, que en este caso pues, es sangre con hipercolesterolemia. Como parte del problema físico, tenemos primeramente lo que son las restricciones del sistema para una corona circular y un capilar. En ambos casos, pues estamos tratando con un fluido newtoniano, el cual pues, se encuentra en estado estacionario. También este fluido tiene característica de ser incompresible. Es un proceso isotérmico con una simetría cilíndrica, con un flujo unidireccional. El fluido se deforma a causa de la fuente de presión en dirección axial Z, por lo tanto los mecanismos gravitacionales se van a despreciar. Aquí también estamos tratando específicamente con geometría tanto para una corona circular como geometría capilar. Como parte de las restricciones del capilar tenemos que las condiciones de frontera, donde la primera condición de frontera es que cuando la velocidad en los límites del capilar es 0, entonces la segunda condición de frontera es que la velocidad en el centro de nuestro capilar será igual a la velocidad máxima. Esto quiere decir que pues no hay una velocidad determinada. Tenemos también lo que es el perfil de velocidades para un capilar, el cual se plantea de esta forma. Este es específico para un fluido newtoniano impulsado por un gradiente de presión. Y por último, se plantea la ecuación para calcular el flujo volumétrico de un fluido newtoniano en un capilar impulsado por una diferencia de presión. Esta ecuación pues también es conocida como la ecuación de Jaime-Poiseuille, que describe la relación de un flujo volumétrico y lo que es un gradiente de presión. Tenemos también las restricciones de una corona circular, que cuando hablamos de la velocidad en el radio menor o R1, entonces estamos hablando que su velocidad es igual a 0, puesto que se encuentra en la pared.
Esto mismo pasa cuando se trata de la velocidad en el radio mayor, que es R2. Posteriormente obtenemos lo que es el perfil de velocidades para una corona circular con un fluido newtoniano impulsado por un gradiente de presión. Y finalmente tenemos la ecuación de flujo volumétrico de un fluido newtoniano que fluye a través del área del ánulo en una corona circular, pues a causa del gradiente de presión. Pasando al modelado matemático de Jeffreys, que es nuestro objeto de estudio, tenemos nuevamente lo que son las características. Aquí estamos hablando de un fluido no newtoniano, un fluido incompresible en estado no estacionario. Este fluido pues es un flujo unidireccional donde los mecanismos gravitacionales nuevamente se desprecian, la simetría y coordenadas son cilíndricas y es un gradiente de presión transitorio. Aquí las geometrías, pues se trata de geometría capilar y geometría de una corona circular. Aquí tenemos lo que son las ecuaciones de continuidad, transporte y biológica, donde en el inciso A tenemos la ecuación de balance de masa sin reacción química, la cual expresa la divergencia del producto del campo escalar y vectorial. Tenemos en el inciso B lo que es la ecuación de momento o bien la segunda ley de Newton y finalmente la ecuación reológica de Jeffreys. Dentro de nuestras restricciones de un capilar, tenemos que para las condiciones de frontera, refiriéndonos a las paredes del tubo, donde la velocidad es igual a 0, y en el momento en que nos encontramos en el centro del tubo, la velocidad en z va a ser finita. Obtenemos el perfil de velocidades con inercia para un fluido viscoelástico que fluye por un gradiente de presión en dirección z en un sistema cilíndrico en posición horizontal. Obtenemos también la ecuación la cual describe el flujo volumétrico de un fluido viscoelástico, donde podemos observar que la función de transferencia de un fluido viscoelástico y las demás expresiones son las ecuaciones de Hagen y Poiseuille son las ecuaciones de Hagen y Poiseuille. Dentro de las restricciones de una corona circular, tenemos que cuando nos encontramos en la pared de radio menor, nuestra velocidad va a ser igual a 0. Lo mismo en el caso del radio mayor, que es R1, de igual forma, pues la velocidad va a ser igual a 0. El perfil de velocidades está dado por esta expresión, donde A lo que pues es contiene información del gradiente de presión en un sistema de estudio. Y por último tenemos lo que es el flujo volumétrico, donde TC es la función de transferencia del fluido viscoelástico que va a fluir por la corona circular y pues las demás expresiones de la ecuación de Hagen y Poiseuille. Tenemos también lo que son las variables y grupos adimensionales. Como parte de las variables adimensionales, tenemos el operador de Jeffreys adimensional, el cual fue acotado con eta0, donde z0 está asociado con la viscosidad total. También tenemos el operador viscosidad adimensional de Jeffreys en el espacio de las frecuencias y la frecuencia que está hecha adimensional con lambda 0, que es el tiempo de viscoelástico. Se emplea con el fin de realizar cálculos experimentales con datos geométricos. También tenemos los que son los grupos adimensionales, que es el número de Débora y el número de Jeffreys. Lo que va a hacer el número de Débora es relacionar las propiedades viscoelásticas del material y el número de Jeffreys pues relaciona un cociente de tiempos característicos del material. De forma física, pues dichos tiempos se encuentran asociados a los mecanismos de retardo y viscoelásticos del sistema. Aquí tenemos lo que son las funciones adimensionales, tanto del capilar como de la corona circular, donde es importante destacar que para ambos casos, pues la función de transferencia está en función del parámetro beta y las funciones especiales de Bessel, las cuales van a variar o se van a diferenciar
por la geometría de la que se está hablando. A la que nos referimos, otro elemento, otro elemento a destacar es que el operador fluidez es particular de este fluido viscoelástico. También tenemos lo que es el parámetro beta, que como anteriormente habíamos comentado, es una longitud característica donde la diferencia tanto el parámetro beta como para el operador fluidez va a radicar nuevamente en la geometría. Tenemos lo que son las simulaciones de un modelo viscoelástico de Jeffreys de un capilar variando de Borah. Donde partimos de la parte real. En esta simulación estamos viendo la función de transferencia compleja contra la frecuencia para diferentes valores del número de Deborah. Donde aquí particularmente se está utilizando un valor de lambda de J o del solvente de 0.1, donde observamos una curva disipativa por acción de la variación del número de Deborah asociada a la viscosidad y manteniendo al solvente constante. Es importante resaltar que el efecto de Deborah es disminuir las curvas resonantes y por lo tanto se infiere que se trata de un mecanismo viscoelástico. Esto quiere decir que para obtener la máxima respuesta del fluido debe de ser viscoelástico. Sin embargo, la elasticidad no contribuye al aumento de la resonancia en el sistema. Dicha resonancia es suficiente para percibir el carácter disipativo del fluido. Nuevamente por efecto de las variaciones entre las funciones de Bessel. Aquí tenemos la parte imaginaria, donde observamos una antirresonancia y una resonancia discontinua. El efecto de Deborah lo que va a hacer es ampliar o disminuir esta resonancia entre resonancia en el sistema de estudio. Nuevamente observamos aquí lo que es el efecto de la variación de las velocidades entre las funciones de Bessel dentro de la función de transferencia compleja, ya que pues aquí se muestra un carácter disipativo. Tenemos también aquí lo que es la norma, que para este caso se consideró la contribución con el fin de comprobar como el comportamiento del fluido, donde confirmamos que se trata de un fluido viscoelástico debido a la disipación que se presenta en la gráfica. Además de esto, podemos señalar que el Deborah, que cuando el Deborah es menor, la resonancia vemos que aumenta. Por lo tanto, pues la velocidad de fase y la velocidad de grupo se van a ver reflejadas en las oscilaciones dentro del paquete de ondas que encontramos en esta simulación. Tenemos también lo que es el modelo viscoelástico de Jeffreys de una corona circular. En este caso, pues está contemplando el efecto de la geometría, donde en la parte real lo que estamos viendo es la ilustración de la función de transferencia compleja contra la frecuencia en función de la relación de la geometría, donde se observa un comportamiento resonante y antirresonante. Observando la gráfica, vemos que se presenta una meseta para posteriormente presentar una resonancia máxima creciente. Y a medida que la frecuencia aumenta, se observa una pendiente para posteriormente presentar una antirresonancia. Debido a que presenta una resonancia, se hace presente la dispersión, por lo cual pues el envolvente del paquete de ondas muestra nuevamente una diferencia de velocidades. Tenemos aquí lo que es la parte imaginaria del modelo viscoelástico de Jeffreys de una corona circular por efecto de la geometría. Aquí pues en general lo que podemos notar es que el efecto de la razón geométrica es disminuir la curva resonante. A bajas frecuencias su comportamiento es casi constante. A una frecuencia particular, la frecuencia crítica a la función de transferencia despliega un comportamiento monótono creciente hasta un valor máximo donde se tiene una frecuencia resonante. A una frecuencia mayor a la resonante, el sistema muestra un comportamiento decreciente.
hasta un segundo valor de frecuencia crítico en donde la función de transferencia muestra un comportamiento asintótico. Observando pues, las oscilaciones que encontramos en esta gráfica, podemos decir que estas se dan pues, debido a las diferentes velocidades, nuevamente dentro de las funciones de Bessel que se encuentran en la función de transferencia. Tenemos también lo que es la norma, donde observamos que el comportamiento de estas curvas pues es muy similar, pero la diferencia radica en cómo cae la función de manera asintótica. Esto por efecto de la geometría. Básicamente el efecto solo se ve a bajas frecuencias debido a la geometría. Otro punto importante es que probablemente la geometría varíe lo suficiente para poder aproximar el fluido viscoelástico a un comportamiento de un fluido newtoniano. Esto debido a que pues, la resonancia es muy pequeña o mínima. Como parte de las conclusiones tenemos que en general pues, los dos sistemas que para los dos sistemas los mecanismos resonantes son funciones de inercia, viscosidad, elasticidad, solvente y funciones dispersivas inducidas por el vector de onda beta. El modelo de Jeffrey contiene dos grupos adimensionales, los cuales son el de Débora y el número adimensional de Jeffreys, el mismo que posee la física necesaria para describir los fluidos biológicos como es la sangre humana, con hipercolesterolemia, cirrosis hepática y sangre de mamíferos con diferentes patologías para el estudio bioclínico. Para complementar nuestras conclusiones tenemos estos diagramas donde tenemos la representación de lo que es la geometría. Esta representación de la geometría se hace mediante la función de transferencia, la cual nos da una entrada y una salida, y el fluido, pues el fluido que se mueve, el que va a mover esta relación, está representado mediante el sistema mecánico de Jeffrey, el cual pues se conforma por un solvente y un polímero. Este modelo es característico por ser la mejor aproximación a la realidad, ya que, pues, como menciono, se conforma de tanto de un solvente como de un polímero. Se considera además un nuevo mecanismo que es la dispersión, el cual compromete a las oscilaciones mismas que se deben a diferentes velocidades entre las funciones de Bessel. Esto quiere decir que una onda se propaga y envuelve las demás ondas, ya que se analiza el flujo transitorio en el espacio de Fourier, se comprometen los mecanismos inerciales y del solvente, viscoelástico o bien el tiempo de relajación de Maxwell y la inercia a través del producto de la densidad por la frecuencia. Esto se analiza mediante el número de Débora dimensional, el cual pues, lo que va a hacer es relacionar el tiempo inercial y el tiempo viscoelástico. La resonancia tiene que ver con el efecto entre los mecanismos viscoelásticos inerciales y del solvente, además pues, con una propagación de ondas, que es lo que es la velocidad de fase y la velocidad de grupo, que van a provocar esta dispersión. Como parte del trabajo futuro, tenemos que pues, es continuar con el desarrollo de este tipo de sistemas en régimen viscoelástico no lineal, mediante diferentes ecuaciones constitutivas con información adicional dentro de los mecanismos elásticos y comportamientos complejos. Finalizar la tesis de licenciatura. El punto 2, pues ya está, perdón, el punto 3 ya está hecho, que pues, son el segundo seminario. Presentar un seminario final antes del examen de grado, el examen de grado, simulaciones con datos geométricos de sangre con diferentes condiciones y escribir un artículo. Con el material desarrollado tenemos aquí los que son las bibliografías, los agradecimientos al Laboratorio de Hidrología y Fenómenos de Transporte, al seminario del Grupo de Investigación de Fenómenos de Transporte y Hidrología de Fluidos Complejos, a los profesores el doctor Exxon Emilio Herrera Valencia, el doctor Fausto Calderas García, la ingeniera química Dominga Ortiz Bautista, el doctorante Luis Antonio Ramírez Torres y a la carrera de Ingeniería Química de la facultad.
agradezco mucho su atención y bueno, sean bienvenidas las preguntas. Muy bien. Sí, entonces vamos a pasar Adelante. a la sesión de preguntas. Ya saben que pueden ustedes expresar sus preguntas por medio del chat o del micrófono. Adelante, doctor Edson. Sí, gracias, Luis. Sí, nada más estaba esperando a que se terminara esto. Pues, muchas gracias a todos. Nadia, excelente presentación. Yo creo que ya estamos en ese contexto de que estamos casi listos. Nada más algunas pequeñas acotaciones. Por ejemplo, cuando dices se impulsa, no es tan correcto. Se deforma continua y irreversiblemente por un gradiente de presión. O sea, hay que omitir impulsar por la fuerza motriz, ¿no? Sería eso, ¿no? Sí. Ok, otra de las cosas que yo creo que es pertinente que, por ejemplo, en la parte de aplicaciones, estamos hablando de sangre. Ahorita ya tenemos identificado cómo trabaja este modelo, qué pasa con el solvente, la inercia y todo eso. Una pregunta que te quería comentar, si tú tienes inercia y tienes un fluido newtoniano, ¿tendrías resonancia con un fluido newtoniano? Cuando se trata de un fluido newtoniano, no presenta resonancia. Exactamente. Entonces, lo que necesitamos ahí es inercia más viscoelasticidad, ¿verdad? Ujú. Ok. ¿Y cuál es el efecto del número de Jeffrey, o sea, del solvente? ¿Cuál sería el efecto en la resonancia? Lo que va a hacer es disminuir la resonancia al Ok, aumentar pues el número de Jeffrey. ok, que es el solvente, o sea, tienes más agua en el polímero, ¿no? Otra de Ujú. las cosas que tenemos importantes es, tú estás hablando de una nueva contribución, que son las velocidades de fase y las velocidades de grupo. Este es un trabajo que apenas vamos a publicar, que bueno, ya de hecho está listo el artículo, lo vamos a mandar, pero sí, eh, eh, una de las cuestiones es, ¿me podrías explicar un poquito más eso de las resonancias, por favor? Bueno, más bien de las velocidades de fase y las velocidades de grupo. ¿Cómo está? Ok. Sí, me voy a pasar a la diapositiva. La diapositiva 6. Bueno, lo que es la velocidad de fase y la velocidad de grupo, lo que va a hacer es relacionar ambos conceptos Ujú, mediante esta expresión que estamos viendo aquí del lado izquierdo, perdón, derecho, ujú, que al momento de que nosotros meter los valores o evaluar esta expresión, si nuestro resultado es diferente de cero, en este caso entonces se va a presentar una dispersión dentro del comportamiento del fluido. Esta dispersión lo que va a hacer es caracterizar este fluido. Cuando el momento que se presenta la dispersión, entonces estamos hablando de un fluido no newtoniano. En ujú. este caso, este comportamiento pues, se va a ver reflejado y de hecho se vio reflejado en nuestras simulaciones, ya que estamos tratando con nuestro fluido viscoelástico de Jeffreys. Caso contrario, que el fluido newtoniano, donde se caracteriza por, al momento de nosotros evaluar esta función, nuestro resultado va a ser igual a 1. Entonces, al momento de que nuestro valor sea igual a 1, no va a presentar dispersión. Y pues bueno, como les comentaba, este es un comportamiento muy característico de un fluido newtoniano, el cual pues lo estamos viendo del lado derecho, Ok. donde en lugar de presentar dispersión, presenta una curva de relajación. Ok, entonces fíjate, ahí lo importante es esto de que tú tienes un cociente de funciones de Bessel y esas funciones de Bessel son oscilatorias. Cuando hay ese cociente se puede presentar esa resonancia, pero físicamente, matemáticamente, quizá la resonancia se dé por ese cociente de funciones de Bessel, pero físicamente tenemos un sistema acoplado, completamente acoplado, y la aportación que tú tienes son estas velocidades de fase.
Es inercia, viscoelasticidad y las velocidades tanto de fase y de grupo. Todo eso te da la resonancia, te da la resonancia. Y una última observación sería, fíjate, estamos hablando de sangre, entonces sí valdría la pena tomar, ya tenemos todas las simulaciones, tomar elementos de, de datos de sangre, tenemos datos de sangre de colesterol del grupo, podemos buscar en la literatura datos de sangre de alguna patología y asociar un parámetro material o los números adimensionales y tratar de interpretar qué le pasa a una persona, por ejemplo, con alto colesterol, bajo colesterol, con hipoglucemia, todo eso. Sería una aplicación directa a esto. Ya tenemos entendido todo el trabajo, entonces nada más sería esa parte, pero en general esto es suficiente, muy, muy suficiente, bastante para obtener el grado, ¿no? Entonces es lo que vamos a estar trabajando y eso ya lo haríamos en el posgrado, o sea, en este periodo, pero yo te felicito y como siempre al posgrado, ¿no? Que es siempre lo que queremos hacer aquí, ¿no? Que se vayan al posgrado y ustedes tienen esa oportunidad de hacerlo y tienen la conexión con la Universidad de McGill, ¿no? Que tenemos ahí, ¿no? Entonces, adelante. Te felicito, Nadia, y por mi parte es todo y bueno, gracias, profesor Antonio. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, Sí, gracias, doctor Edson. Yo me tengo que ir rápido porque tengo que aplicar un examen. Le pedí al doctor Edson que dirija la sesión de preguntas, pero tienes que decir cuáles son los modos en que se puede participar y tienes que esperarte al final generalmente para hacer tus preguntas, eh, para darle pues, la oportunidad a los demás de participar primero. Entonces, por favor, adelante. Por favor, la persona que quiera participar, está abierto el chat. Adelante, por favor. Y pueden hacerlo a través del chat o pueden hacerlo directamente aquí. Hay una pregunta en el chat. ¿Sí? Dice, muy buena presentación de Iván González. Una duda, ¿por qué usar sangre con hipercolesterolemia en lugar de usar sangre sana o como un problema distinto en esta investigación? Y en segundo lugar, mencionaste que servía para describir sangre con distintos problemas de salud. ¿Es necesario hacer alguna corrección al modelo para describir estos sistemas que posiblemente tengan un comportamiento distinto o se puede utilizar directamente? Ok, bueno. mm, Se hace aquí énfasis en sangre con hipercolesterolemia por los diferentes, más bien por la viscosidad que se tiene. ¿Por qué no se usa sangre sana? Porque pues en este caso, pues lo que estamos tratando es de analizar estos fenómenos de variaciones de viscoelasticidad dentro de la sangre. Entonces, pues por eso se descarta lo que es la sangre sana. La ventaja de este modelo es que se puede usar para varios sistemas, ya que lo que abarca es lo que es un fluido y un solvente, más bien un solvente y un polímero. Entonces, pues sí es probable que se aplique para diferentes sistemas. El único requisito es que pues, esté conformado de un solvente y un polímero. Ok. Muchas gracias, Nadia. Está abierto la sesión para preguntas si alguien quiere. Luis Antonio, adelante, doctor. Bueno, casi doctor. Adelante. sí, gracias, doctor Edson. Gracias, Nadia, por tu presentación. Mejoraste mucho con respecto a la última vez que nos habías presentado. Es un tema complicado en el sentido de que necesitas matemáticas, bueno, lo que se conoce como matemáticas avanzadas para la física, que involucra funciones Bessel y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se nota el trabajo que has estado estudiando a lo largo de tu presentación. Y tengo una serie de preguntas. ¿Podríamos ir a la diapositiva 4, por favor? Bueno, ahí tienes primero a tu izquierda el sistema mecánico de Newton. No sé si fue ahí un error de dedo o qué pasó ahí, pero tienes dos rayas, ¿verdad? Que de hecho están en paralelo. ¿Tiene algún significado en específico la raya de la derecha? No.
Sí es un error. Ah. En este caso nada más sería considerar únicamente lo que es el solvente. Exactamente, sí. Efectivamente, esa raya pues hay que quitarla, ¿verdad? Ujú. Porque es innecesaria y puede causar confusión. Y el mismo caso para el modelo mecánico de Maxwell, ¿verdad? Ahí también hay una raya Ah, más sí. a la izquierda, ¿no? Entonces, nada más cuidado con ese detallito. Vamos a la diapositiva 6. Correcto. Bueno, es una observación nada más. Nos habías mencionado que la ecuación del lado derecho, que es velocidad de fase entre velocidad de grupo, nos habías dicho que era la derivada de la función viscosidad con respecto a la derivada del logaritmo de la frecuencia, ¿no? Ahí nada más ten mucho cuidado. Es la derivada parcial de la función viscosidad con respecto al logaritmo natural de la frecuencia, ¿no? Nada más es una cuestión ahí de nomenclatura. Mucho cuidado con eso. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta pregunta está bien interesante. Mira. Sí, en efecto, ese parámetro epsilon modifica la amplitud de la onda, ¿no? Puede ser grande, puede ser pequeña. Si tú quisieras imitar el ritmo cardíaco que tú tienes ahí en esa imagen, ¿qué función debes de modificar en ese gradiente de presión pulsátil? Bueno, dentro de la función de transferencia, Bueno, mira, ahí oh, tienes tu gradiente de presión que depende del tiempo, ¿verdad? ajá, Es un gradiente de presión constante más la amplitud de la onda de lo que nos mencionabas del ritmo cardíaco y esa función NDT. Primero, ¿qué es esa función NDT? bueno, es la contribución del tiempo. Sí, es una contribución, pero tiene un nombre específico, ¿verdad? Es lo que le da el carácter de pulsátil a tu gradiente de presión. Ujú. Es una función estocástica, ¿verdad? Es una función de naturaleza aleatoria, pero se puede aproximar con una función bien importante, ¿sí la conoces? Am, si me pudiera instruir, se lo agradecería mucho. Sí, no te preocupes. La primera función, que es una aproximación, es la serie de Fourier, que son senos y cosenos, ¿verdad? Entonces, Ujú. si tú quieres aproximar tu gradiente de presión pulsátil al ritmo cardíaco, en primera aproximación, esa función NDT debe de ser una serie de Fourier, ¿ok? Toma en cuenta eso, no necesariamente es una serie de Fourier, pero esa función NDT es de naturaleza estocástica desde el punto de vista general. Y está bien interesante porque tú puedes imitar tu gradiente de presión que dependa del tiempo con el ritmo cardíaco, ¿ok? Tú ya tienes las propiedades materiales de la sangre, entonces puedes predecir hasta cierto punto el gradiente de presión que tuviera una persona con X padecimiento, ¿no? Por ejemplo, ya hablando un poquito más a futuro, ¿no? Por así decirlo. Bueno, vamos, está relacionado con esto. Vamos a la diapositiva 18, por favor. Perfecto. Dice que el efecto de incorporar un ruido. ¿Qué significa el efecto de incorporar un ruido? Exactamente. Bueno, aquí lo que se trata de decir es al momento de nosotros incorporar lo que es un gradiente de presión Ah, ok. En tus ecuaciones tienes un gradiente de presión constante o pulsátil. pulsátil. De acuerdo. Entonces, ese ruido se refiere al gradiente de presión o a los parámetros reológicos. Porque en Mm, posteriores gráficas lo que estás variando son los parámetros geométricos y reológicos, pero propiamente el gradiente de presión no. ¿A qué se debe eso? ¿Tendrías alguna explicación? am, Tendré que revisar eso. Sí, sí. Yo recomendaría que cambias ahí la hipótesis, que Ujú. mejor te centras más en los parámetros reológicos y en los parámetros geométricos.
porque como tal, tu gradiente de presión pulsátil, no estás cambiando ese ruido, ¿no? La función NDT. Al menos que yo vea en las gráficas, no se aprecia, ¿ok? Muy bien. Ya mi última pregunta, ya para permitir al doctor Fausto que haga preguntas. ¿Por qué escogiste el modelo de Jeffries? Porque, bueno, este modelo es el más cercano a casos pues ya reales, ya que está conformado por una parte de un solvente y una parte de un polímero que es más Exacto. común. Sí, ya tomando esa analogía de tu solvente y tu polímero, ¿cómo lo representarías con la sangre? En la sangre, ¿cuál es el solvente? ¿Cuál sería el polímero? En la sangre lo que es el solvente sería Sería el plasma, ¿no? el plasma y los Exactamente. hematocritos sería el polímero. Exactamente. Bueno, el plasma y lo restante, ¿verdad? Sería el Bueno, polímero, que son varias interacciones y tal. El plasma es mayoritariamente agua y por lo tanto es newtoniano, ¿verdad? Se aproxima con newtoniano. Y la parte del polímero, pues efectivamente están todas las interacciones de los componentes restantes de la sangre, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta esa parte porque es bien importante y también está interesante, ¿no? Bueno, pues ya serían todas mis preguntas. Gracias, Nadia. Nuevamente te felicito. Éxito. muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Tiene la mano levantada el doctor Fausto, adelante. Sí, gracias. Como les decía, me tengo que ir rápido, así que solo te voy a preguntar rápidamente, Nadia. Dos preguntas. La primera, hablas mucho del fenómeno de resonancia, pero yo creo que algunos no entienden en qué se basa o en qué consiste ese fenómeno de resonancia. Entonces, si nos lo puedes explicar. Y la otra, tú encuentras algunas frecuencias de resonancia en las cuales tienes los máximos e incluso encuentras algunas frecuencias de antirresonancia, perdón, donde tienes negativos. Entonces, la primera es que nos expliques el fenómeno de la resonancia. La segunda es, ¿tú para qué crees que sirve encontrar esas frecuencias de resonancia y de antirresonancia en ya digamos, biológicamente o en la práctica? Gracias. Bueno, la resonancia se caracteriza por presentar esas como esos picos dentro de nuestro modelo o de las simulaciones. Entonces, lo que nos va a la información que nos da la resonancia es el comportamiento que tiene nuestro fluido para precisamente definir si se trata de un fluido viscoelástico o de un fluido newtoniano. Al momento de que se presenta la resonancia, pues entonces estamos hablando claramente de un fluido viscoelástico. Y la antirresonancia que se presenta ahí, la resonancia, pues esto sí lo tendría que revisar. Tengo ahí un poco de duda, entonces eso sí lo tendría que revisar. Ok, gracias. Gracias a usted. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Todavía tenemos tiempo. Gracias, doctor Fausto. ¿Algún otro comentario? Lo pueden hacer por el chat o lo pueden hacer aquí, en la sesión, por favor. Si no, bueno, ya vamos a terminar. Nada más aprovecho para comentar acerca de la resonancia, que sería la máxima energía en la cual vibra un sistema, ¿no? Es la máxima energía que disipa el sistema, ¿no? Entonces, esa vibración nos permite encontrar una energía máxima y eso lo detectamos con la resonancia. Y esas resonancias
siempre están ligadas a tiempos característicos del material. Tiempos característicos del material puede ser el máximo resonante, pues es el inverso del tiempo de Maxwell, y la ventana de observación que tú tienes ahí, que es los picos secundarios, están ligados al tiempo de Jeffrey. Entonces tú tienes una ventana de observación donde tienes resonancias que están acotadas por el inverso de los tiempos característicos. ¿Ok? Nada más. Entonces, esos dos puntos y ya. Perfecto. Muy bien, Nadia. Bueno, Sí, muchas gracias. pues si no hay nadie más, tenemos espacio para una última preguntita. Si no, daríamos por terminado el seminario. Adelante. Ok, bueno, entonces si no hay más preguntas, pues yo les quiero agradecer a todos su presencia y estamos ya en la antesala ya del último seminario. Viene uno la siguiente semana que posiblemente sea de José Luis. Entonces, pues me resta más que dar las gracias al doctor Fausto, a la próxima ingeniera Nadia Estrada Lugo, a Luis Antonio, próximo doctora Nadia, al doctor Luis Medina, que está ahí, a José Luis, a Laura G. Pineda, desde Estados Unidos, a la doctora Guadalupe Sánchez, que está en el CIATEC, a Iván González, que es Jaciel, adelante, a Ricardo Pérez, a León García, Josué Antonio, y no me resta más que desearles unas buenas vacaciones, feliz Navidad, que ya casi estamos por ahí, y que estemos todos bien, ¿no? Y feliz año nuevo. Entonces ahí estamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Hasta luego. Bye. Saludos a Adelante. todos, saludos. Adiós. Bye. Saludos.